Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión repasaremos los tipos de enlace químico. Comencemos. Clasificamos a los enlaces químicos en tres categorías de manera general: enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Vamos a comenzar nuestra discusión sobre los tipos de enlaces discutiendo sobre el enlace de tipo iónico. El enlace iónico se caracteriza por presentar una transferencia de electrones entre las especies involucradas. Cuando decimos transferencia nos referimos a que una especie va a ceder un electrón y la otra va a aceptar dicho electrón. En este proceso la especie que cede un electrón se convierte entonces en un catión. Al tener más cargas positivas que negativas en su átomo, se forma entonces un ion positivo. Por otra parte, la especie que va a aceptar el electrón se convierte entonces en un anión, va a tener más cargas negativas que positivas en su átomo y por lo tanto se forma un ion de carga negativa. En este caso, al tener un ion de carga negativa y un ion de carga positiva, estas fuerzas se van a atraer y se van a formar interacciones de tipo electroestático. Generalmente vemos este tipo de enlaces entre metales que se encuentran al lado izquierdo de la tabla periódica y no metales del lado derecho de la tabla periódica. Un ejemplo de formación de enlaces iónicos se da entre un átomo de sodio y un átomo de cloro. En este caso, el átomo de sodio va a ceder un electrón al átomo de cloro para formar un catión sodio de carga +1 y un anión cloruro de carga -1. Observemos tres detalles interesantes en esta ecuación que tenemos en pantalla. Primeramente, estamos representando a los elementos utilizando los símbolos de Lewis. Los puntos que tienen esos elementos alrededor representan los electrones de la capa de valencia. Así entonces, el sodio tiene un electrón en su capa de valencia y el cloro tiene 7 electrones en su capa de valencia. En segundo lugar, vemos que se da una transferencia de electrones. El electrón del sodio, que está representado con un color rojo, pasa a ser ahora un electrón de la capa de valencia del cloro, con los electrones representados en color negro. Y en tercer lugar, podemos observar que la interacción positiva del catión con la interacción negativa del anión es lo que mantiene unidos a esa especie en una interacción electrostática del enlace de tipo iónico. También es importante que observemos que mediante este proceso ambas especies logran completar la regla del octeto. En este caso, el sodio, al perder un electrón, queda con 8 electrones en su capa de valencia, los 8 electrones correspondientes a la capa anterior a la capa de valencia en donde se encontraba ese electrón del sodio. Y en el caso del cloro también se completa la regla del octeto debido a que termina con 8 electrones en su capa más externa a la capa de valencia. Este enlace iónico es termodinámicamente favorable debido a que se da la formación de interacciones electrostáticas fuertes. Ya hemos discutido previamente que la interacción electrostática depende de la carga de las especies y de la distancia que hay entre ellas. En este caso, hablando en términos de energía, el mejor escenario para formar un enlace iónico se da cuando tenemos un metal de baja energía de ionización, es decir, un metal que tiene tendencia a ceder electrones. Y también cuando tenemos un no metal de afinidad electrónica negativa, es decir, que tiene tendencia a aceptar electrones. Esto nos da la formación de compuestos iónicos sólidos estables. El segundo tipo de enlace que podemos discutir es el enlace covalente. En este tipo de enlace no se da una transferencia de electrones, sino que los electrones se comparten entre las especies que están formando el enlace. Así lo que nosotros tenemos es que dos átomos van a acercarse hasta el punto en el que van a traslapar sus nubes electrónicas. Y de esta manera, en ese traslape pueden comenzar a compartir electrones. Estos electrones que van a estar siendo compartidos se utilizan para completar el octeto de los dos átomos involucrados en el enlace. Un ejemplo de la formación de este tipo de enlaces se da entre los átomos de hidrógeno cuando se forma un enlace de hidrógeno molecular. Observemos que el átomo de hidrógeno tiene un protón en su núcleo y un electrón en la nube electrónica. Al acercarse y traslapar sus nubes electrónicas, ellos pueden compartir esos dos electrones en una zona determinada de la nube. Y en esa zona es que se forma entonces el enlace covalente. Por lo general, este tipo de enlaces se observan entre especies no metálicas. Ahora, nosotros podemos clasificar a los enlaces covalentes dependiendo de la cantidad de interacciones que tenemos entre los átomos. Un enlace sencillo es aquel en el que se comparten solamente un par de electrones. Un ejemplo es el enlace formado entre un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro en el ácido clorhídrico. En el caso de los enlaces dobles, tenemos un caso donde se comparten dos pares de electrones, tal como lo vemos en el caso de la formación de un enlace entre carbono y oxígeno
en la molécula de dióxido de carbono. Y en tercer lugar tenemos el enlace triple, donde se comparten 3 pares de electrones, tal y como lo vemos en la formación de una molécula de nitrógeno molecular, donde tenemos 3 pares de electrones compartidos. La cantidad de enlaces covalentes también nos da información sobre la longitud de los enlaces y sobre la energía de los enlaces. Tal como podemos observar en el cuadro, los enlaces sencillos son los enlaces más largos cuando se comparan con los enlaces dobles y los enlaces triples. Esto se debe a que entre más traslapes hayan, es decir, más enlaces covalentes, los átomos van a tender a acercarse más y eso reduce entonces la longitud de los enlaces. También en el caso de la energía, podemos observar que entre más traslapes haya, mayor va a ser la energía del enlace y por lo tanto el enlace más energético es el enlace triple en comparación con el enlace doble y el enlace sencillo. Ahora, en este punto es importante que conversemos sobre un concepto relacionado a los enlaces covalentes, que es la polaridad. Y lo vamos a introducir de la mano de otra propiedad periódica que no hemos discutido todavía, que es la electronegatividad. Podemos definir la electronegatividad como la capacidad que tiene un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí mismo cuando forma un enlace. Y la tendencia que tiene esta propiedad periódica en la tabla es que aumenta desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha a lo largo de los periodos y los grupos. Ahora, la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados es la que define lo que llamamos la polaridad de los enlaces. En este sentido podemos tener 2 escenarios. El primer escenario es que se forme un enlace covalente polar. Este se forma cuando se unen mediante enlaces covalentes 2 átomos de elementos diferentes. Imaginemos que lo que ocurre es que vamos a tener 2 elementos diferentes enlazados mediante una interacción covalente. En esta interacción covalente de esas especies se están compartiendo los electrones. Sin embargo, al ser átomos diferentes, siempre va a haber un átomo que tiene una mayor electronegatividad. Y este átomo va a tener una tendencia a atraer a los electrones hacia su lado del enlace. Podemos verlo como un elemento más egoísta. A él le gusta tener los electrones que se están compartiendo más cerca de su lado del enlace. Al distribuirse los electrones de una manera poco equitativa a lo largo del enlace, se va a generar una polaridad. Se va a crear un extremo más negativo y un extremo más positivo en el enlace. La densidad de carga negativa se va a concentrar sobre el átomo más electronegativo, mientras que la densidad de carga positiva se va a concentrar sobre el átomo menos electronegativo. Un enlace que tiene 2 polos, un polo negativo y un polo positivo, sería entonces un enlace de tipo covalente polar. Un ejemplo de este tipo de situaciones ocurre cuando se enlaza un átomo de hidrógeno a un átomo de cloro. El átomo de cloro tiene una mayor electronegatividad, tiene mayor tendencia a atraer los electrones hacia su lado del enlace y deja más negativo el lado del enlace del cloro que el lado del enlace del hidrógeno. El segundo escenario que podemos tener es el del enlace covalente no polar. Este ocurre cuando tenemos 2 elementos idénticos que están enlazados mediante un enlace covalente. En este tipo de situaciones, al tener 2 elementos iguales, van a tener la misma electronegatividad y tienen la misma capacidad para jalar a los electrones hacia sus lados correspondientes del enlace. Esto lo que genera es que últimamente no haya una separación de cargas. Y podemos observarlo en la molécula de cloro gaseoso. También es importante que apliquemos este concepto de polaridad, pero a moléculas. En este caso hablamos de los momentos dipolares. La distribución de las cargas, debido a la diferencia de electronegatividad de las especies, puede generar la formación de moléculas que sean polares o moléculas que sean no polares. La molécula polar se forma cuando tenemos un átomo dentro de la molécula de mayor electronegatividad y que tiende a atraer los electrones, pero de una manera asimétrica. Al concentrarse la densidad electrónica en una parte específica de la molécula, entonces se forman moléculas polares. También se dice que estas moléculas tienen un momento dipolar diferente de 0. El otro caso, el de la molécula no polar, ocurre cuando tenemos átomos electronegativos que atraen la densidad de carga, pero lo hacen de una manera simétrica. Al distribuirse simétricamente la carga a lo largo de la molécula no se generan polos y por lo tanto la molécula no presenta polaridad, es decir, tiene un momento dipolar un momento dipolar igual a 0 en este caso. Finalmente tenemos el tercer tipo de enlace que vamos a estar tratando, el enlace metálico. En los enlaces metálicos, los átomos de los metales se autoionizan y forman cationes, liberando en el proceso electrones. Estos cationes lo que van a formar finalmente es una red y los electrones se van a mover libremente a lo largo de esta red.
Generalmente este modelo teórico del enlace metálico se le conoce como el modelo del mar de electrones, debido a que los cationes se comportan como si fueran islas y los electrones representan al mar que se mueve libremente entre esas islas. Finalmente, vale la pena que conversemos sobre las propiedades de las sustancias según su tipo de enlace y vamos a analizar los aspectos de apariencia, de conductividad y de solubilidad. Primeramente, en el caso de la apariencia, hablando en este caso del estado en el que se encuentran las sustancias metálicas son sólidos de apariencia brillante, mientras que los compuestos iónicos son sólidos de apariencia cristalinas. Los compuestos covalentes en su mayoría son líquidos o gases y los pocos sólidos que vamos a encontrar son sólidos de apariencia opaca. En términos de conductividad, los compuestos metálicos son buenos conductores de calor y electricidad. Los compuestos iónicos solamente conducen electricidad cuando están disueltos en agua y los compuestos covalentes no tienen tendencia a conducir calor ni electricidad, a excepción de unas cuantas sustancias. Finalmente, en el caso de la solubilidad en agua, todos los compuestos metálicos son insolubles. Los compuestos iónicos son en su gran mayoría solubles en buena parte y los compuestos covalentes depende del tipo de polaridad que tengamos en las sustancias. Las sustancias que tienen enlaces covalentes polares son solubles, mientras que las que tienen enlaces covalentes no polares son insolubles. Resolvamos el siguiente ejercicio. Clasifiquemos los siguientes enlaces como iónicos, covalentes polares o covalentes no polares y vamos a justificar la respuesta para cada caso. Comenzando con el primer ejercicio, tenemos el enlace covalente carbono-carbono en la molécula orgánica que se nos muestra en pantalla. Recordemos que cuando tenemos enlaces de no metales entre no metales son enlaces de tipo covalente. Ahora, cuando los dos no metales son la misma especie, como en este caso carbono-carbono, el enlace que se forma es de tipo covalente no polar, dado que ambos tienen la misma electronegatividad. En el segundo caso, para la especie B, el fluoruro de calcio, tenemos a un metal unido a un no metal. Este es un caso típico de un enlace de tipo iónico. En tercer lugar tendríamos el enlace formado entre nitrógeno y carbono para la molécula que tenemos en pantalla. En este caso tenemos dos no metales que están unidos entre sí. Eso formaría un enlace de tipo covalente y al ser dos elementos distintos tendríamos entonces un enlace de tipo covalente polar. Y en último lugar, tenemos el enlace formado en el tetrafluoruro de carbono. Tenemos carbono y flúor, dos no metales unidos. Eso corresponde a un enlace covalente y al ser elementos distintos sería también un enlace covalente polar. En el ejercicio 2 vamos a completar el siguiente cuadro clasificando los compuestos que se le presentan a continuación según el tipo de enlace. Tenemos 8 sustancias y vamos a clasificarlas en enlaces iónicos, enlaces metálicos, enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. Vamos a comenzar primero con los enlaces de tipo iónico. Recordemos que los enlaces iónicos se forman entre especies donde se enlazan un elemento metálico y un elemento no metálico. Las especies que cumplen con esa condición en esta lista son el bromuro de potasio, donde tenemos bromo, un no metal, y potasio, un metal, y también el yoduro de magnesio, donde tenemos yodo, un no metal, y magnesio, un metal. Para las especies metálicas, estas son aquellas que se encuentran en la forma de elementos puros metálicos. El único que cumple con esa condición en este caso es el sodio. Así que esa tendrá el enlace de tipo metálico. Ahora, con los enlaces de tipo covalente polar,
Recordemos que se forman entre especies no metálicas donde los átomos son diferentes. Aquí tenemos 3 especies que cumplen con esa condición. El fluoruro de hidrógeno, tenemos también el dióxido de carbono y tenemos también el sulfuro de hidrógeno. Estas 3 especies presentarían entonces enlaces covalentes polares. Y las especies que presentan enlaces covalentes no polares son aquellas donde los elementos no metálicos enlazados son iguales, como en el caso del azufre y en el caso del bromo. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.